A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitado de esta noche es académico, destacado político, ex legislador de la República, ex ministro de Estado y también concejal de la ciudad de Quito. Ante todo, un caballero y un ciudadano intachable. Tengo el alto honor de saludar al doctor Ramiro Rivera Molina, a quien le consulto cómo ve, cómo aprecia las medidas adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa Acín, tendientes a recuperar cierto grado de equilibrios en cuanto a paz y también a recuperar el control de las cárceles que se habían convertido en oficinas seguras del crimen. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, muchas gracias, buenas noches. Y yo lo veo con muchísimo respeto, de manera positiva. Veo un joven con claridad, con inteligencia, con decisión, con firmeza, que en 2 meses y medio ha hecho mucho más que lo que intentó hacer el presidente Lasso desde la dubitez y la lentitud en ese tiempo. Fíjese usted, Patricio, que la intervención directa de la Fuerza Armada Ecuatoriana ha permitido descubrir las cosas increíbles. Las prisiones eran hoteles de los narcotraficantes, depósitos de arsenales de armas, licorerías, piscinas, zonas de placer, pasando dispositivos por tecnología de último con tecnología superior nivel a la que tiene el Estado. Y a veces me da la impresión que los ecuatorianos no tenemos todavía idea de la magnitud de la crisis. Se sostiene que la economía criminal en el Ecuador mueve cerca de 15.000 millones de dólares al año. Ya vamos a hablar de eso, porque ese movimiento tan gigantesco deberá sin duda pasar por algunos sectores formales de la banca. ¿Sí? Entonces son temas muy delicados. No me quiero apartar de lo que significó la declaratoria, la decisión política, la fortaleza de un presidente tan joven para hacer lo que no pudieron hacer antes, para sacar a las Fuerzas Armadas, para recuperar orden. Esto frente a una crisis económica tremenda, a una situación de deudas acumuladas que van más allá de los 4.000 millones de dólares, a un déficit de la caja fiscal que rebasan los 5.000 y que sumado lo uno y lo otro tenemos una cifra de 10.000 millones de dólares, a una recesión, a la falta de empleo y trabajo, a la angustia y la cada vez más acrecentada pobreza. ¿Cómo compite lo uno y lo otro? Esto es una supuesta recuperación de paz, de equilibrio en cuanto a seguridad frente a las necesidades sociales. Y Patricio, me parece que te falta incluir en esta descripción súper completa que le has hecho un país en el que una parte de su representación política, parlamentaria y seccional está vinculada
al crimen organizado. Y además de eso, que es un horror, una desconexión en la práctica de grupos mal llamados de partidos políticos que, lejos de sintonizar las necesidades del país, más bien están en la línea que tú estás planteando. ¿Cómo ves este complejo paisaje nacional? Patricio, te cuento una anécdota. Adelante. No lo voy a decir en nombre, creo que era amigo tuyo también, un jurista íntegro, brillante, que tenía una hermosa biblioteca. Visité la biblioteca muy amplia de literatura, filosofía, derecho constitucional, sobre todo de derecho administrativo, y quedé admirado. Me gustan los libros y también tengo una buena biblioteca. Y de pronto vi un estante pequeño, quebradizo, con unos cuantos libros. Le digo, ¿y esto qué es? Me dijo, Ramiro, este es el bestiario. Digo, ¿el bestiario? ¿Qué significa eso? Dice, tengo los libros más estúpidos, los decretos más estúpidos y las leyes más ignorantes y torpes que se le puede concebir a la irracionalidad humana. Y yo diría hoy, las reformas al Código Orgánico Integral Penal que lo está impulsando Correa debería formar parte de ese bestiario. Porque, por ejemplo, la indagación previa que tiene que ser, que por su propia naturaleza en el ámbito de la Fiscalía, reservado, para no alertar, para no anticipar a los delincuentes, Ramiro, ahora quieren que pase a conocimiento de los parlamentarios. Estos campaneros lo que intentan hacer es precisamente desnaturalizar a un sistema de justicia penal en el Ecuador, meter su mano sucia en el proceso penal para politizar de conformidad a sus intereses. Pero no quiero que te escapes a lo que yo te planteaba. No me voy a escapar, sí. El tema de una propuesta de recuperar la paz social, la seguridad, enfrentado a la pobreza, enfrentado a la necesidad. ¿Quién va a ganar o va a tener los tiempos necesarios el presidente Noboa para avanzar? Porque no dejemos de lado su intención de ser nuevamente electo presidente. Es joven y si tiene un buen reconocimiento de la opinión pública, yo diría que es altamente probable que sea reelegido. Y si lo hace bien, qué bien que sea reelegido. Por supuesto. Porque todos queremos que el Ecuador avance y progrese. A mí me parece que lo que clama el Ecuador es el tema de la seguridad. Yo sé que adicionalmente no hay empleo, no hay inversión, hay pobreza. La pobreza extrema hace que el joven pobre sea reclutado como gatillero o como miembro de las 22 bandas. ¿Verdad? Eso implica que hay más de 50,000 jóvenes de la pobreza que están armados al servicio de las bandas asociadas a los carteles del narcotráfico. Pero que yo creo que asimismo la expectativa de los ecuatorianos no va a ser tan grande. Si es que el presidente logra controlar la violencia, disminuir los efectos del crimen organizado, atacar el corazón del sistema financiero. Ese es un tema de fondo. Muy de fondo, tan de fondo porque, como tú decías hace un momento, los 14 o 15 mil millones de dólares no se lavan solamente pagando a los gatilleros, comprando o propiedades, la cuenta de los supermercados o de los restaurantes, o los grandes edificios, o los grandes negocios que no entra un solo cliente. Tú dices, Dios, pero en este restaurante tan de lujo no entra ni un gato. ¿Quién lo mantiene? Pasa también por el sistema financiero. Qué interesante. El doctor Rivera Molina nos dice que el tema de la seguridad se ha convertido en la prioridad 1AA. De tal manera que los demás asuntos podrían esperar, a pesar de que el presidente habla de la necesidad de una reactivación en el plano financiero. Y ya tuvimos un último ejercicio de un feriado que menos mal no tuvo la compañía de la violencia criminal. Así es. Pero dentro de todo este
aspecto, lo más llamativo para el ciudadano común ha sido mirar a través de imágenes cómo se ha recuperado el orden, cómo se ha recuperado la limpieza, cómo se ha recuperado la disciplina en las cárceles. Entonces, ¿qué hacer, Ramiro, para que las Fuerzas Armadas tengan mayores herramientas que permitan que no vayamos a retroceder cuando se devuelva al SNAI, que ha sido precisamente un organismo fallido, yo lo voy a decir, corrupto? Una cloaca. Una cloaca que ha permitido todo lo que hemos visto. Entonces, ¿qué hacer? ¿La consulta popular le va a ayudar con herramientas eficaces? No, primero yo creo que la consulta es necesaria. El otro día le vi al señor Correa que decía que no era necesaria, que para qué el gasto, que el tema no es relevante. Y cuando él convocaba consulta plebiscitaria sobre peleas de gallos, y cuando él pedía consulta plebiscitaria sobre casinos, o eliminar las corridas de toros. Eso sí era relevante, ¿no? Es que yo creo que a la mafia, al mundo criminal y a sus aliados, donde está el movimiento del presidente Correa, no le interesa la consulta plebiscitaria. Ya empiezan a descalificarla. A mí creo que primero el presidente Noboa tiene todo el derecho de convocar a una consulta. Vamos a tener temas de plebiscito que son políticas que pueden tener desarrollo normativo ulterior, y vamos a tener preguntas sobre referéndum que implica, usted dice esto, este es el texto, me parece absolutamente legítimo. Hay que fortalecer Fuerzas Armadas que fueron desmanteladas durante una década. Hay que fortalecer a la Policía Nacional. Necesitan pertrechos, necesitan inteligencia, necesitan tecnología, necesitan mucho, y eso es dinero. Patricio, las guerras no son gratis. Así es. Las guerras no son gratis. Y esta guerra, si alguien cree que la vamos a acabar en 6 meses o un año, están equivocados. Ahora, esta guerra por lo menos durará 5 a 10 años. Sin duda. Además, es un momento tan oportuno porque el presidente Noboa ha logrado capitalizar una importante adhesión popular. Las encuestas le dan por encima de los 80 puntos, que eso es altísimo. Y todos sabemos, y tú mucho más, Ramiro, que las consultas populares no son leídas ni estudiadas, y peor, los adendums. Todos sabemos que la consulta popular finalmente se convierten en espacios políticos de adhesión o de expresión contraria a un gobierno. Y me parece que el presidente Daniel Noboa ganará esta consulta popular con un alto margen de aceptación. No, porque ha tenido el sentido común, lo que Maquiavelo decía, el sentido de la oportunidad, el momento, que eso se deriva de la intuición, de la inteligencia y de buena asesoría, que es la que no tuvo Guillermo Lasso. Porque si el presidente Lasso convocaba una consulta popular en septiembre del 2021, luego de su éxito de vacunación, otra había sido la historia. Pero como era tan dubitativo, tan parsimonioso, en el sentido positivo del término, ¿no es cierto? Y no escuchaba a nadie, entonces terminó como terminó, ¿no es cierto? En este caso, el presidente necesita el apoyo. En este caso, yo estoy seguro que la consulta plebiscitaria va a tener un enorme, amplio margen de ventaja y de apoyo, y solamente basta ver quiénes están en contra de la consulta para que la mayoría absoluta de los ecuatorianos diga sí. ¿Quiénes están en contra de la consulta? Van a estar los grandes carteles del narcotráfico, las 22 bandas delictivas calificados como terroristas, y obviamente don Rafael Correa, pues obviamente. ¿Será este el momento más adecuado para construir desde la base social los pilares para buscar un acuerdo nacional sobre temas fundamentales? Seguridad, educación, salud, seguridad social.
será el momento para que los ecuatorianos pensemos en empujar en una sola dirección con 3 o 4 puntos fundamentales que ojalá podría ser liderado por el propio joven mandatario. ¿Será este momento uno para repensarlo al Ecuador desde el ámbito de la necesidad de un diálogo constructivo? Así debería ser, pero probablemente el momento sea cuando sea reelecto. Este momento, por ejemplo, Patricio, me parece que Tú hablas que quizá el mejor momento sería con una reelección con un periodo mayor de tiempo. Por supuesto, porque va a tener una legitimidad de 4 años. Lo que me lleva a suponer que Ramiro Rivera cree que la posibilidad de la reelección del presidente Daniel Noboa es un hecho. Yo creo que tiene amplias posibilidades de triunfar. Y segundo, porque el correísmo está de capa caída. Total. Vea usted, mi querido Patricio, que la prefecta del Guayas, la señorita Guiñaga, ya se desplazó hacia la tía y el primo, entre comillas, al gobierno. Si el alcalde de Guayaquil quiere hacer una buena gestión, tiene que desarrollar su propia personalidad. Se nota que está ya con cierta autonomía. Si el alcalde de Quito comienza a inspirarse solo en el Mashi, va a fracasar. Es un hombre inteligente y también tiene un desplazamiento. Ha perdido el control de la Corte Nacional de Justicia, ha perdido el control del Consejo Nacional de la Judicatura, ha perdido el control del Consejo de Participación Ciudadana, ya no tiene el salvoconducto para el señor Glass. Está complicado el señor Correa. Sin duda. Además de envejecido. Está complicado. Y no es que estoy estigmatizando la vejez de ninguna manera. Los países que han logrado tejer desde su base social, pasando por la política, grandes acuerdos son los que han podido llevar a sus países hacia el crecimiento y desarrollo. Preguntemos a los chilenos. Y vamos al tema chileno, que tú lo conoces muy de cerca. Pues hace pocos días murió un demócrata muy respetado. Y para mí resultó muy especial ver que en el funeral de Estado, el joven presidente chileno Boric se refería a Sebastián Piñera con una estatura especial, con un respeto más allá de las discrepancias ideológicas. Yo recordaba que Boric era uno de los cabecillas de las manifestaciones violentas que pusieron de alguna manera en peligro a esa sólida democracia chilena. Pero allá han necesitado tejer acuerdos sólidos para avanzar, y el hecho de rendir un homenaje a al presidente Piñera por parte del actual joven presidente, para mí es un mensaje muy claro. Si no tenemos las condiciones racionales de debatir, de discutir con altura y de ponernos de acuerdo en 3 o 4 puntos, no le hacemos viable, al menos hablando del Ecuador, a un país que tiene tanto recurso natural y humano y tan pobre clase política. Es verdad. Bueno, Patricio, hay en América Latina algunos países que tienen otra composición cultural, ¿no? Chile, Uruguay, Costa Rica. Antes lo tuvo más o menos Colombia, y una cultura democrática la tenía Venezuela, cuando luego de derrocar a Pérez Jiménez y el acuerdo del punto fijo, tú tuviste una alternancia democrática de 15 o 20 años entre Acción Democrática y COPEI, es decir, la socialdemocracia y la democracia cristiana. La tragedia de Chile, de la polarización violenta con Salvador Allende, la hiperinflación y el riesgo inminente de una sociedad que estalle en una guerra civil, le llevó a ese país a una dictadura que fue sangrienta, pero que en lo económico estableció los pilares fundamentales del crecimiento basados en el libre mercado, ¿no es cierto?, en la inversión privada, en la participación y en la disminución del Estado. Pasando por la estabilidad de largos años en el poder. Pero lo que no pudo disminuir es el odio.
Y ese es un cáncer maligno que complica todo. Pero menos mal que el odio está en minorías. Fíjate tú que las revueltas que se producen en Chile, donde llegan a destruir pues monumentos, paradas del metro, edificios, incendiar iglesias, acuérdate, mi querido Patricio, estigmatizarle a Piñera como criminal de lesa humanidad, cuando tenías un joven Boric que era un incendiario, ahora es, diríamos, bombero, entre comillas, porque ha madurado, ¿no es cierto? Piñera tuvo primero la grandeza de decir, sí, ¿quieren ustedes una nueva constitución? Convoquemos a una constitución. ¿Conociste a Piñera? Una sola vez, en alguna reunión internacional. ¿Qué criterio tienes de él? Bueno, yo admiro su vida, porque fue un hombre muy emprendedor, fue un hombre que hizo riqueza no de la política, sino del trabajo y del esfuerzo privado, brillante, con un doctorado en Harvard, ¿cómo no? Con una carrera política desde la comuna al parlamento y a la persistencia de ser candidato presidencial. Con objetivos muy claros. Y con objetivos, pero sobre todo un hombre tolerante. Y me parece, Patricio, que eso nos lleva al campo en el que tu reflexión está subyacente. Solo las sociedades que valoran la tolerancia, el pluralismo, el respeto a la opinión ajena, donde la política es entre adversarios y no enemigos, ¿cómo no? Donde no se estigmatiza, donde no se insulta, donde se convive, donde se cohabita por sobre las diferencias en función de los valores compartidos, son sociedades que progresan. Cuando uno escucha, por ejemplo, una sesión de las Cortes de España, que son muy duras conceptualmente hablando, pero no son injuriosas, o los debates del Parlamento chileno, llenos de contenido político, histórico, de conocimientos, de controversia, pero da una sana envidia, pues, sana envidia. En cambio, vamos al Parlamento ecuatoriano, con excepciones, por cierto, porque yo creo que toda generalización es mala. Tú ves ahí pues que alguna muchacha que trabajaba, no sé si pues en algún club nocturno, que es un trabajo también digno, de pronto se transforma en figura, ¿no? O alguien que tiene negocio de prostíbulos también se transforma en una figura, o alguien que proviene de una banda a la que el señor Correa le dijo que era como Boy Scouts y ahora son una de las bandas criminales más peligrosas, era una de las figuras y líderes que está enredado en los chats con el señor Norero, que el señor Norero les financiaba a los jueces corruptos las medidas para ayudar a los criminales, para determinar el cambio de prisión. SNAI que recibía maletas de dinero, según informan, para los cambios y desplazamientos de criminales de una cárcel a otra. Bueno, eso es el infierno. El brazo político de las mafias, sin duda. ¿Qué pasa? ¿Cómo lograr, Ramiro, que en el Ecuador se instale la sensatez, la prudencia, el respeto a la idea diferente, la posibilidad de construir y no destruir? ¿Qué hacer? Si me hablas de que hay que retomar el tema desde los espacios de educación, entiendo que hay procesos largos para recorrer, pero ¿qué hacer? ¿Cómo podemos bajar el tono? ¿Cómo podemos poner racionalidad en el debate? Patricio, probablemente ni tú ni yo, y no es que yo sea pesimista, veremos. Dios quiera que sean las nuevas generaciones las que puedan hacer de la política un oficio de servicio y no el chaquiñán de servirse. Que hagan de la política un espacio de debate y no de vulgaridad. Que hagan de la política el arte de tejer la armonía de la estructura social, de fortalecer las instituciones de la democracia, de respetar el principio de la legalidad, de poner la ética por sobre los intereses particulares, de darle valor y contenido a la política. Dios quiera que en el futuro haya eso. Aunque tú sabes que durante el correísmo
hubo también una nueva generación pues de revolucionarios que querían refundar la república y ahora son cómodos millonarios que viven asilados en otro país o escondidos. Eso fue un gran Entonces, tomará tiempo, Patricio, porque las sociedades maduran a lo largo del tiempo. Sin duda, agradeciendo a mi invitado, el doctor Ramiro Rivera Molina, por su extraordinaria participación en esta noche, quiero dejarle en el último minuto del programa para que nos entregue un mensaje final. Yo creo que tenemos que apoyar, Patricio, a nuestra fuerza pública, apoyar a los militares, apoyar a los policías, darle aliento al joven presidente, apoyar a esta mujer valiente ministra de gobierno que, como ella ha dicho, está poniendo en riesgo su propia existencia, apoyar a la fiscal general del Estado, porque ella debe ser el punto más fundamental que quieren atacar los narcotraficantes y las redes criminales. Apoyar a la gente buena. No es gente buena el juez que hace pocos días dice que se están vulnerando los derechos de los presos porque se les quita la droga, se les quita la cocaína, las pistolas, las metralletas, todo lo malo. No, yo creo que es momento de apoyarle al gobierno en toda esta lucha y esta guerra interna para que el Ecuador sobreviva. Porque me parece que el dilema del Ecuador, Patricio, y con esto termino, o somos república o pasamos a ser una aldea controlada por el narcotráfico. O somos democracia o regresamos a la autocracia. Esas son las disyuntivas a las que estamos enfrentados. El talento y la experiencia de Ramiro Rivera Molina. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.